Bienvenidos un día más a Hot Tag, soy Santiago Tomasi y hoy en la Wrestling Live vamos a hablar de la caída de los infiernos de Tammy Lynn Seeds, a cual los fans de WWE la conocen como Sunny. Hot Tag. Toma el relevo. Recordad que podéis suscribiros, podéis darle a la campanita y también podéis seguirnos en Twitter en @HotTagYT. Repito, @HotTagYT. Después de unas semanas en las cuales hemos hablado de temas positivos, de temas alegres, tenemos que volver a los 90 y tenemos que volver para hablar lo peor de esta época. Alcohol, drogas, problemas de ego y sobre todo una espiral negativa que ha acabado con la vida de muchos luchadores. A otros los ha dejado graves secuelas, graves problemas de salud y otros están en prisión. En el caso de Sunny mezclamos un poco de todo, ya que el wrestling ha acabado con ella en prisión, con algunas de las historias más turbias del negocio, con parte de responsabilidad en la muerte de su pareja Chris Candido y con bastantes secuelas que son bastante graves. Pero para entender la caída en el infierno de Sunny, a la cual también conoceréis como Tammy Lynn Seeds, que es su nombre original, es el nombre con el que nació y con el cual también ha peleado / protagonizado cierto tipo de películas, hay que entender que durante varios años, principalmente 95, el 96 y el 97, era la mayor atracción de toda la industria del wrestling. Joven, una mujer tremendamente atractiva, y cuando digo tremendamente atractiva, digo posiblemente la mujer más guapa del mundo, sin exagerar. Fue capaz de eclipsar a todos aquellos que estuvieran a su alrededor. Esa capacidad de que todo el mundo se fijase en ella también se transformó en su mayor losa, debido a que su ego en el vestuario acabó descarrilando su carrera, acabó provocando graves problemas en el vestuario, acabó con la carrera de Chris Candido y sobre todo acabó también con su propia carrera. Pero volvamos al principio, como siempre en esta serie. Tammy Lynn Seeds nació el 7 de diciembre de 1972 en Nueva Jersey. Creció en una familia muy estricta, su padre era un ex marine, supuestamente era borracho, su nombre no iba a ser Tamara, iba a ser otro nombre, pero la llaman Tamara por la botella de vodka, esto no se sabe si es verdad, pero era una estudiante prácticamente de 10, una muy buena estudiante, que se enamora de Chris Candido en un show indie. Chris Candido, que también era un fan, etcétera, etcétera. Ambos se enamoran y Chris Candido empieza a trabajar como wrestler. Por tanto, ella la acompaña, ella la ayuda, trabaja de freelance, hasta que llegan a Smoky Mountain Wrestling, 1993 estamos hablando. Allí está la empresa de nuestro amigo Jim Cornette y Jim Cornette la ve talento. Por tanto, le da el papel de Tammy Fitch. Tammy Fitch es una joven de 21 años, la cual haría de manager de Brian Lee y también de Chris Candido, en el cual era una feminista, fan de Hillary Clinton y que defendía que la empresa necesitaba darle un papel más importante a las mujeres. Estamos hablando de 1993 en el sur de Estados Unidos. Por lo tanto, y como os podéis imaginar, era la heel principal del show. Él y New Jack con The Gangstas. Maravilloso. Pero bueno, estamos en esa situación. Ella está allí muy feliz. Pero nada más ver la WWF, la cual recordemos que tenía una relación más o menos positiva con Cornette, decide firmarla. Primero la firman como Tamara Murphy, se encarga de presentar una especie de noticias de live events que tenía la empresa, de esa clase de presentadora de televisión, etcétera, etcétera. Pero finalmente firmaron a Chris Candido. A Chris Candido le pusieron el nombre de Skip y a Sunny, Tammy Lynch, le pusieron el nombre de Sunny, como he dicho. Ambos imitaban la típica pareja esta de que hace crossfit, que hace deporte en internet, en televisión, vestidos con los colores estos vestidos, ay Jesús, ¿cómo se dicen? Los chandals de colores, etcétera, etcétera. Y junto a ellos también se unió Zip, el cual es Dr. Tom Pritchard, y los tres formarían The Body Donnas. Los Body Donnas ganarían los títulos tag. Estamos hablando de 1995, estamos hablando de 1996. Pero claro, Chris Candido y Tom Pritchard eran heels muy abucheados. Y luego estaba Sunny. Sunny era espectacular, era sencillamente muy muy hermosa, y esto provocó que la compañía decidiera que no podía seguir como heel porque su revista de Raw, en la cual simplemente salía en bikini y no salía enseñando nada, fue la más vendida del mundo. En internet se decía y se demostró que había sido la celebrity de la cual se habían descargado más imágenes durante 1996. Wrestling Observer le daría el premio a manager del año, era una absoluta estrella. Y debido a ello decidieron que The Body Donnas no eran suficiente para ella. De ahí saltó a manejar a los Godwins, de ahí saltó a manejar a Smoking Guns y finalmente acabó despidiendo también a este equipo. Básicamente era ella la que iba con los títulos por pareja, era algo bastante raro. Esto empezaría ya en los problemas. En esta época se supone que ella dice
esto no es cierto según el resto de wrestlers a los que he podido hablar, que Chris Candido y ella se dieron un tiempo. Y durante este tiempo ella inició una relación con Shawn Michaels. Lo de que se dieron un tiempo parece que era falso, que todavía seguía con Chris Candido, pero la realidad es que sí, estaba cuerneando con Shawn Michaels y era algo que todo el mundo sabía. También se llevaba bastante bien con Bret Hart, y de ahí viene el comentario de Sunny Days que hace Shawn Michaels, en el cual insinúa que Bret se está acostando con Sunny, lo cual le provocó una crisis matrimonial bastante grande a Bret, cuando supuestamente no era verdad. Y por lo que se dice, en aquel vestuario la mayor parte de los toros se acostaba con ella y ella encantada. La luchadora era muy conocida por sus escarceos. Avistaron a Chris Candido en plan de: Chris, está pasando esto. Pero como él estaba perdidamente enamorado de ella, no le dio importancia. Hay un par de entrevistas donde los luchadores dicen de: nosotros avisamos a Chris, nosotros se lo dijimos, pero como Chris pasó del tema, pues nosotros dijimos: oye, si quieres ser gilipollas, sélo tú. Y se aprovecharon también de la situación. Hay un par de entrevistas, por ejemplo, Justin Credible dice que incluso se le insinuó con Chris Candido en casa, que yo creo que eso no es del todo cierto, pero que pudo haber ocurrido perfectamente, etcétera, etcétera. Candido despedido en 1997, porque seamos sinceros, Skip no tenía ningún futuro en la empresa, y se marchó a ECW. Sunny, en cambio, no le dejaron marcharse su contrato debido a que era demasiado popular. Entonces apareció un par de veces con Chris, pero seguía bajo nómina de WWF. Tuvo un pequeño... es que no sé cómo decirlo, porque fue manager de Farouk, pero no duró más de 2 meses, un mes y medio más o menos. Le dieron también varios shows menores en WWF, simplemente para que ella los presentara como principal atracción para conseguir audiencia. Pero de su rivalidad junto a Farouk se produjo la primera gran rivalidad y la gran grieta que provocó su marcha de la empresa. 1997, recordemos, el año pasado es la estrella que más veces ha sido descargada, la manager del año, etcétera, etcétera. Pero en el 97 salta Sable. Sable tenía una popularidad extrema porque tenía grandes atributos femeninos, por así decirlo, y rápidamente entraron a una rivalidad en backstage. ¿Por qué? Pues parece que Sunny tenía un ego desmesurado, entonces se enfadaba cada vez que Sable conseguía algo, y Sable tenía el mismo ego. Ambas eran incapaces de convivir en el vestuario, estaban en enfrentamientos, peleas soterradas, le decían a otras wrestlers que se habían metido con ella a la otra para provocar enfrentamientos, etcétera, etcétera. ¿Cuál fue el problema principal? Aunque Cornell lo niegue, la realidad es que Sunny era adicta al alcohol y a los calmantes. Por eso, en 1998, a Sunny decidieron unirla con Legion of Doom 2000, que eran básicamente Road Warriors, pero que habían vuelto a la empresa, etcétera, etcétera. Como todos sabéis, Road Warriors o Legion of Doom llevaba las maravillosas sombreras grandes que tenían pinchos. Y por lo que parece, durante la intro, el Madison Square Garden, esto no puedo confirmar que eso es exactamente, pero por la fecha de despido y por cómo lo cuenta Animal, que es por lo que puedo contar esta historia, debía ser el house show, del 5 de junio de 1998 en Madison Square Garden. Por lo que parece, salieron Hockey Animal y salió también Sunny con ellos. Y Sunny estaba tan ida, tan borracha o tan drogada, que se cortó toda la cara con una de las púas al hacer un gesto y darse con la hombrera de Animal. Cuando Vince le preguntó a Animal, ¿iba drogada? ¿Iba drogada? No, iba high, que sí, que es drogada, pero también puede ser alcoholizada. La respuesta de Animal fue que sí, que evidentemente sí. Esto, que no apareciera en varios shows porque ella no quiso sin avisar, etcétera, etcétera, provocó su despido. Nada más ser despedida, que estamos hablando de julio, se unió a Chris Candido en ECW. Y aquí es donde podemos decir que fue Sunny la que, Tammy Lynn Cinch otra vez porque no puede usar el nombre de Sunny, vamos a usarlo ya de forma alternativa ambos nombres, acabó con la carrera de Chris Candido. Y me explico, ambos llegan a ECW y entran rápidamente a la realidad con Lance Storm. Antes de poder acabar el año, hubo que sacar a Sunny de televisión porque tuvo varios problemas con drogas. Candido y Storm vuelven, Storm se une a... Candido y Sunny vuelven al ring, Candido se une a Shane Douglas y esto provoca que vaya a haber un enfrentamiento entre Sunny y Francine porque no se siente cómoda con esa mujer al lado de su pareja. Antes de eso tiene una promo donde dice que ella ya está limpia, que ya no es alcoholista, que ya no se droga, etcétera, etcétera. Bueno, pues el feudo con Francine tuvo que ser recortado, básicamente, y tuvo que prohibirse porque Sunny se saltó una orden de alejamiento que su propia madre le había puesto. Imaginad cómo tiene que ser la situación para que su propia madre le hubiera puesto una orden de alejamiento. Esto a medida de aquí iría a peor. Esto pasa a mediados de año y en octubre vuelve a televisión. En diciembre, tanto Chris Candido como ella son despedidos de ECW. Nadie sabe exactamente el motivo no ha sido confirmado por nadie
pero la mayoría de rumores y la mayoría de luchadores confirman que el motivo del despido fue que se encontró a Sunny inconsciente en el vestuario, totalmente drogada. Y no es la han drogado, era de iba ya tan pasada de rosca que estaba en el suelo. Recordemos que Sunny siempre va a defender que ella no se ha drogado, que ella solo era una alcohólica, que no tal. Todo indica que mínimo le ha dado a más de una y más de dos sustancias que son prohibidas, entre ellas la cocaína. Pasaron por XPW, que básicamente era Extreme Pro Wrestling, era una versión de ECW pero en la costa oeste, donde funcionó bastante menos. Pero claro, evidentemente Chris Candido era una absoluta estrella, por tanto WCW la firmó. Le firmó a él y posteriormente al mes siguiente firmó a Tammy Sings. Ambos pelearon unidos, consiguió Candido el campeonato crucero, pero otra vez sorprendentemente 3 meses después fueron despedidos. Se supone que aquí fue una vez más problemas de drogas de Sunny que acabaron provocando que Candido también cayera y que ambos fueran despedidos de la empresa. Recordemos que esto era WCW 2000, donde por lo que sea el consumo de drogas estaba bastante más reconocido de lo que podríamos decir en la actualidad como algo normal o lógico. Pero bueno. Tras ello, Candido sí viajaría a Japón. Candido tendría un run de unos 2 años más o menos en New Japan debido a que su nivel al ring le daba esa oportunidad. Y Sunny se quedó en Estados Unidos. Durante esta época, supuestamente, Sunny estaba sola, se sentía sola y empezó a darle al alcohol. Al alcohol aún más fuerte que antes. En 2001 estuvo a punto de fallecer. Tuvo que ser llevado al hospital y estuvo en estado crítico debido a una pancreatitis provocada única y exclusivamente, según ella, por el alcohol. Esto, que ya de por sí es grave, luego se tornaría en aún más grave, porque claro, Candido volvió a Estados Unidos debido a pues, estos problemas con Sania, quería seguir con su pareja, etcétera, etcétera. Y como no tenían dinero y los bookings en Estados Unidos eran cada vez más reticentes de firmar a Sunny, recordemos que estamos hablando de que tenía 30 años, porque mismamente con 31 años, es decir, 2002 estoy hablando, ya lo hemos hablado en TNA además, porque esto cuando lo leímos fue muy sorprendente, mismamente en backstage tuvo un altercado con Low Ki. Supuestamente Low Ki se fue a sentar en una silla y Sunny se puso chula con él. Tú no te puedes sentar en esta silla me pertenece, tal, y Low Ki estuvo a punto de pegarla. Por lo visto hacía esto en todos los backstage. Entonces, claro, las empresas indies no conseguían la suficiente popularidad de Sunny como para hacer eso. Pero bueno, la decisión que tomaron fue irse a Puerto Rico. Puerto Rico en aquella época, y por desgracia como eran los 80, no era un sitio divertido para el case. Ella comenta que sí, que los sitios en su propia autobiografía, la cual hay que tomarse con bastante, bueno, paciencia, porque no es que sea muy realista, pero ella dice que cuando estaban allí, pues que sí, las zonas turísticas muy bien, evidentemente, que muy bonito todo, pero que un día se encontró un capo muerto en la calle, que otro día se encontraba gente traficando con drogas, lo cual encaja bastante bien con lo que sabemos de Puerto Rico de aquella época, y que ya lo pasó muy mal. Estuvieron 6 meses trabajando allí, consiguieron dinero para volver a Estados Unidos, y Candido conseguiría trabajo en TNA. Y desgraciadamente, y esto no tiene evidentemente culpa a Sunny, Chris Candido tuvo una lesión bastante grave de tobillo y de hombro, se operó y pues cogió un vuelo para volver a casa a recuperarse. Se supone que debido a ese vuelo se le hizo un coágulo debido al cambio de presión y provocó su muerte unos pocos días después de la operación. Se hizo varios homenajes en honor a Chris Candido, se hicieron varios torneos en honor a Chris, por supuesto. Se hablaba de él, pues tenía 32 años cuando falleció, es decir, era prácticamente un niño. Pero la realidad es que posiblemente sin Sunny a su lado no hubiera tenido nunca que desaparecer de ECW, nunca hubiera perdido su puesto en WCW. En WWF posiblemente hubiera sido parte de The Invasion si no hubiera sido por todo este drama, y no estando ahora mismo en TNA 2005-2004, su último combate es Lockdown 2005, que al final es eso, era una indie con dinero. Sunny a partir de eso participaría en múltiples empresas indies, fue como la manager general, por así decirlo, de NWA Shockwave. Recordemos que en esta época NWA todavía estaba formando parte de TNA, lo dejan también durante estos momentos. Eran pequeñas empresas concentradas por todo el país y NWA Shockwave era donde estaba Sunny. Apareció varias veces en Ring of Honor debido a su amistad con Jim Cornette, pero nunca tuvo un papel predominante en la empresa, y la empresa decidió finalmente no firmarle porque no se fiaban de ella. Los siguientes años de Sunny pasaron sin prácticamente noticias, es decir, de 2007 hasta 2011 no tenemos prácticamente noticias. Aparece en el 15 aniversario de Raw, donde hace un segmento en el que Hornswoggle mete la cabeza en sus tetas. Aparece en 2009 otra vez y aparece en el Hall of Fame de 2011. Allí es coronada por parte de toda la división divas del momento. Y si este fuera un vídeo positivo, yo acabaría aquí el vídeo diciendo que bueno, que su carrera fue dura, que es cierto que las drogas, que es cierto que el alcohol,
pero acabó en el Hall of Fame. Ojalá pudiera acabar así el vídeo, pero por desgracia nos queda bastante y a partir de ahora os pido que estéis tranquilos, que estéis conmigo, que me intentéis escuchar y que lo toméis con calma, porque la línea temporal se vuelve bastante loca. Le inducen al Salón de Fama, lo cual me parece bastante lógico, pero a partir de ahí su vida se transforma en un absoluto desastre. 2012, detenida 5 ocasiones en 4 semanas. Motivos: robo, romper una orden de alejamiento con su pareja además varias veces, conducción temeraria, conducción borracha, escapar de la policía. Y en enero de 2013, después de haber hecho esto en 4 semanas de 2012, en enero de 2013 viola una vez más la orden de alejamiento. Pasa 4 meses en prisión, por razones obvias, básicamente ha cometido unos 10 delitos, y vuelve a ser detenida en 2015. Estaba bajo fianza, es decir, estaba, en libertad condicional. Pues resulta que en esta época la detienen 3 veces de forma consecutiva, prácticamente no en días consecutivos, pero en 2 semanas por conducción bajo la influencia del alcohol. Iba tan borracha que según ella reconoció sus delitos, debido a que era incapaz de recordar si esos delitos eran ciertos o no. Antes de esto, cuando la detuvieron en 2012, en 2013 y en 2015 otra vez, WWE intervino. ¿Y por qué intervino? Porque la opción era vete a la cárcel, en este caso 2015 era vete a la cárcel, creo que son 4 meses, o vete a una clínica de desintoxicación. WWE intervino. El tema, esto es muy gracioso, es cómo se tomó Sunny esta intervención. Sunny, según ella, WWE lo hizo fatal. ¿Por qué? Porque la llevaron a un sitio que era súper duro, que era un centro de desintoxicación, que era el único sitio al cual le llevaron, cuando era el peor de todos, cuando le podían llevar a un sitio súper caro. Sunny lleva en desintoxicación más de 5 años y no me valió para absolutamente nada. WWE simplemente la salvó de ir a la cárcel y le intentó dar una oportunidad. Sunny intentó lucir como alguien que estaba reformada, que ya era una persona nueva, y dio varias entrevistas. En ellas lo primero que criticaba era WWE por me habéis metido en un infierno, que luego explicaré más. También habló de que se había acostado con Dolph Ziggler y hace menciones sobre su pene, de su romance con Shawn Michaels, de los motivos por los que se había saltado la orden de alejamiento, además como riéndose de ella, en plan de, sí, pero me colé en su casa por la ventana, jaja, qué gracioso. Y es en plan de, no es gracioso, esto es gravísimo. Pero bueno, lo que resultó es que todas estas entrevistas, esta retahíla, esta venta de su vida privada, estos momentos lacrimógenos de lo he pasado muy mal, eran porque nos quería vender algo. Lo que nos quería vender era algo inimaginable. Voy a volver un poco atrás en el tiempo. Sunny era un sex symbol de los 90, es decir, en el 96 y en el 97 prácticamente todo el mundo hubiera pagado por tener una revista de Sunny desnuda. Sunny en aquel momento era muy joven, rechazó supuestamente una oferta en 1997 de Playboy. Ella dice que lo rechazó. Sable dice que nunca tuvo esa oferta Sunny, pero la rechazó. Y nos vamos a 2001. En 2001 y 2003, Missy Hyatt, la cual es conocida como la proxeneta, bueno, la proxeneta mayor no, pero como una de las mayores prostitutas que ha habido en el negocio, y no es una forma metafórica de ofender a alguien, sino de forma literal, creó una web llamada Wrestling Vixens, con 3X. La web lo que constaba era de vídeos, los cuales ella, otras luchadoras, incluyendo algunas que jugaban en el porno y algunas que venían del porno, subían vídeos y fotografías en las cuales salían desnudas, bailando entre ellas, básicamente soft porn. Sunny participó en ello, según ella se arrepiente totalmente de esto, porque no cobró un euro, porque esto era vergonzoso, tal. Estos vídeos son de 2001 y 2003, es decir, estamos hablando de la época en la cual Chris Candido estaba en Japón. Ya estaba en casa haciendo eso, que es el momento en el que casi muere de pancreatitis. Esto de por sí era bastante grave. Pero en 2016 decidió hacer su película porno, en la cual es una película porno, en la cual sale ella como protagonista, etcétera, etcétera. No la he visto, no tengo ninguna intención de verla, lo siento mucho, pero es esta película. Esta película se estrena en 2016. Recordemos que ya había tenido una campaña pública bastante grande de cómo se había recuperado, tal. Bueno, pues el estreno de la peli porno le pilló en la cárcel. ¿Por qué? Se había vuelto a saltar la libertad condicional de que no podía beber en 2015 y la tuvieron que llevar al hospital por otra sobredosis. Volvió a prisión hasta 2017, estuvo como 6 meses en esta vez, en el cual salió. En febrero de 2018 volvió a ser detenida por conducir borracha. Este cargo ya de por sí es grave, pero es que además intentó escapar de la policía cuando le pararon la segunda vez. Se descubrió que en realidad estaba siendo perseguida en 2 estados, en los cuales no lo había anunciado, y volvió a prisión durante 8 meses.
En octubre de 2018, hemos hablado de que estuvo aquí, esto es de febrero a octubre, que ya es bastante, sale en octubre y en febrero de 2019 vuelve a la cárcel. ¿Por qué? Conducción bajo los efectos del alcohol, se volvió a soltar la condicional, debía dinero a 2 estados al menos de Estados Unidos debido a que no había pagado los abogados que le había puesto el estado, y en general básicamente se había saltado otra vez la condicional y se había vuelto a saltar otra de las normas que tenía, otra de las de restricción, es decir, órdenes de alejamiento. Volvió a prisión, se tiró un año exacto, saliendo en febrero de 2020. Esto normalmente acabaría el vídeo aquí, ¿verdad? No. Y no puedo decir que no espero que vuelva a la cárcel. ¿Por qué? Porque actualmente está en la cárcel. En julio, es decir, recordemos, esto es en febrero. En Estados Unidos, en los estados en los cuales vive ella, que es Michigan y Pensilvania, en marzo hubo un confinamiento que duró hasta aproximadamente a mayo. Vale, estamos diciendo que de febrero a marzo no tuvo ningún delito. Ya está, y luego estuvo confinado meses en su casa. Pues acabó el confinamiento en mayo y en junio volvió a prisión. ¿Por qué? Julio, perdón, aguantó 2 meses, vaya. Trató de escaparse a la policía, se saltó otra orden de alejamiento por violencia doméstica y se puso a conducir con 2 veces retirado el carnet por alcoholismo. Interesante lo de la orden de alejamiento porque fue por violencia doméstica. Esto lo explicó, que también le pasó en una de las órdenes de alejamiento de 2012. Básicamente llegó a las manos con su pareja siendo ella la agresora. No era la primera vez que le ocurría, repito, en la cárcel entró en 2014, que es su última intervención antes de la peli porno, por pegar a su pareja. Según Sunny no le había pasado nunca. Le habían pegado, pero ella nunca había pegado. Maravilloso. Aquí normalmente, bueno, todavía está esperando un juicio, evidentemente. Aquí normalmente vendría una reflexión bastante interesante sobre cómo el mundo del wrestling corrompe a la juventud, cómo el mundo del wrestling ha cercenado la vida de muchos luchadores, lo cual es totalmente cierto, cómo es un mundo muy cruel, tal y cual. ¿Cuál es el problema? Que yo eso puedo hacerlo cuando el luchador muestra arrepentimiento, cuando ha reformado su vida, cuando ha intentado reformarla. Es decir, si hablo de Macho Man Randy Savage, tengo que hablar de cómo su carrera fue destrozada, cómo él era una persona ultraprotectora y posiblemente machista. Bueno, posiblemente no, era machista con Miss Elizabeth, pero cómo al final de su vida se arrepiente. Cuando hablo de Chris Candido, hablo de un luchador espectacular con sus problemas de drogas, pero que los reconoce. Cuando hablo incluso de Sandman o de New Jack, que son personas que están colgadas, y en el caso de New Jack, bueno, en el caso de Sandman es alcohólico, es decir, tiene una enfermedad, pero en el caso de New Jack es un psicópata. Incluso en esos casos reconocen que lo hicieron mal. Sunny no. Sunny tiene 47 años y está encantada de haberse conocido. Tiene una edad muy similar a la que tienen, por ejemplo, Francine. Le saca 3 años a Trish Stratus. Le saca 4 años que Alita. 7 a Stacy Keibler. No parece eso. No parece una mujer de 47 años. Es una persona que en su estado físico es ridículo. Pero es que sus entrevistas son aún peor. Hay muchas sub-interviews, especialmente 2013-2014. Cuando tú escuchas a Sunny, cuando escuchas a Francine en una de estas entrevistas, es una persona súper amable, es una persona súper tranquila, es una persona que reconoce, pues, yo no era una luchadora, pero yo quería tomar bumps porque no era un modelo, tal. Cuando escuchas a gente con muchísimo más ego, mínimamente estoy pensando en X-Pac, Scott Hall no, pues está reformado, pero Kevin Nash, tal, tú ves a gente con ego. Pero tú no ves a gente como Sunny. Sunny nunca reconoce un error. Ella es feliz consigo misma, es una versión de Vince Russo elevada a la potencia de también tener problemas de alcoholismo. Y me explico. Vamos a hablar de Sunny y sus problemas. Sunny con WWE. No, estoy enfadada con la empresa porque me tratan mal. ¿Por qué te tratan mal? Me pagaron una rehabilitación entera que me salva de ir a la cárcel. Pero no fue en un resort de California como yo quería, que fue donde pedí que me trasladaran. Fue en un sitio cerrado donde me estaban vigilando 24 horas para que no pudiera saltarme los tests. ¿Cuál fue su respuesta? Es que solo fue por la carrera del Senado de Linda McMahon. Te pagaron 2 rehabilitaciones completas. Y tu argumento fue, a Scott Hall le pagasteis 10. Bueno, porque Scott Hall al menos intentó resolver sus problemas, no como tú. También criticó al resto de luchadores cuando tuvo una pelea con ellas. Por ejemplo, es que había ciertos managers en ICW que me odiaban. Quizás porque fueras una adicta. Es que lo de Sable, que Sable era otra ególatra espectacular. Es decir, es una pelea de egos absoluta. Pero es que tú, además de ególatra, eras junkie. Es que tú te has pegado con gente como Low-Ki, que sí, que Low-Ki no es que fuera la persona más normal del mundo. Tuvo una reputación bastante mala en el negocio. Pero que entraste en una guerra con él intentando amenazarle de muerte por una silla. Que tú fuiste parte integrante de la relación más tóxica que ha existido en el mundo del wrestling, que posiblemente desde Kurt Cobain y Courtney Love no ha habido una relación más tóxica, y estabas ahí. Y lo que es más importante, has sido detenida más de 6 veces por saltar todo de alejamiento. ¡Más de 6 veces!
las celebra. Comenta, no, pues la verdad es que esa vez me escapé, no sé qué. Comenta que una vez le dieron 4 veces seguidas porque es que los vecinos han llamado porque estaba en su casa. A lo mejor por eso. ¿Ves que lo más importante de esto al final es que su relación tóxica con Chris Candido afectó negativamente al joven? Porque ese tío tenía talento, no lo podía tener más. Su ego la sacó, porque era una persona de las mejor pagadas, de los mejores, de lo que iba a ser la próxima estrella. La actitud hubiera sido una estrella, porque Nancy W podía haber funcionado perfectamente. Y cada vez que pasaba por una empresa era un desastre mayor porque era una adicta. Cuando estaba en WCW, cuando la despiden, año 2000, tenía 29 años. 29 años, repito. Bueno, pues desde que tiene 29 años, desde que aparece en WCW hasta ahora, más allá de estar en el Hall of Fame, su segundo mayor logro es haber hecho una peli porno. Ese es el nivel. Las fotos que ves en Puerto Rico, que son fotos de 2003, teniendo 33 años, 32 años, son de una persona de más de 40. Sus fotos actuales, que estaréis viendo, al final del vídeo va a ser un panegírico prácticamente de cómo va una mujer de las más guapas del mundo a convertirse en una persona que está evidentemente pasada de todo, de vuelta de la vida. Ves un deterioro físico alucinante. Sunny, Tammy Lynch, como queráis llamarla, me da lo mismo. Es alguien cuya vida ha entrado en una espiral que ni siquiera gente como Scott Hall consiguió alcanzar. Porque sí, Scott Hall, Jake Nate Roberts, Lex Luger, Macho Man Randy, y Lex Luger además es posiblemente el peor de los que voy a decir ahora, pero Lex Luger, Macho Man Randy Savage, todas estas personas han tenido muchísimos problemas de alcoholismo, muchísimos problemas de drogas, pero todos reconocían que tenían un problema. Es decir, Scott Hall, cuando le preguntaban si era un alcohólico, decía que sí. Jake the Snake Roberts, cuando decía que era un alcohólico, decía que sí. Y no decían que estaban rehabilitados, lo reconocían. Y ahora que ambos, por suerte, gracias al DDP, han conseguido salvar su vida, etc., porque ellos querían cambiar. Es decir, ¿el DDP Yoga funciona? Sí, siempre y cuando tú quieras cambiar. Es tan simple como eso. Están muy bien los programas de rehabilitación y de desintoxicación. Y trabajos como los de DDP que acabas transformando tu adicción a la droga por yoga. Por ponerte en forma. Está genial. Pero tú tienes que querer. Sunny no quiere. A Sunny le da lo mismo. Sunny simplemente dice, no, es que es una víctima de la sociedad. Es que la culpa es de todo el mundo. Mía, ninguna. Pero tú eres una yonki. La culpa de la sociedad. Eres una alcohólica y has reconocido que estás emborrachado varias veces. No está bien lo que hice, pero claro, es que pusieron los cuernos en cruel. Tú pusiste los cuernos a Chris Candido durante más de 4 años. Y ella lo celebra, ella pasa. Y lo que es peor de todo esto es que ahora mismo estamos hablando de una señora que tiene 47 años. El único debate que existe es si la próxima noticia que salga en una web de noticias, en Wrestling ENC, en Wrestling Observer, la que queráis, perdón, Wrestling Observer News, la que queráis, va a ser o Sunny ha vuelto a ser detenida o Sunny ha muerto de una sobredosis. Es brutal que una persona de 47 años, estamos hablando de ella como si fuera prácticamente un cadáver en vida, pero es que lo peor es que lo es. Y con esto quiero despedir el programa. Evidentemente este es un programa mucho más alegre de lo habitual. La semana que viene es positivo, es decir, el Wrestling Live va a ir variando. La semana que viene positivo, dentro de 2 va a ser un drama absoluto. Pero tengo que dar una buena noticia, quiero acabar el programa en una nota positiva. Y es que el viernes vuelve a estar Capu. El viernes en Hot Tag estaremos Capu y yo y hablaremos de la vuelta del público a los estadios, el Thunderdome y en general cómo vemos esta nueva normalidad dentro del wrestling, que no es normalidad, pero bueno, es mejor de lo que teníamos. Con esto me despido y hasta la próxima.